Gracias, Rafael. Una pregunta. mm, en- Entiendo, bueno, yo siempre digo, estoy oliendo el entendimiento, aunque todavía no estoy ahí, lo percibo, pero mi pregunta es, ¿dónde está el mal? ¿Dónde está el mal? Ajá. Sí, o Ujú. sea, hace mucho es- escuché o leí acerca en la Biblia está, ¿no? Que cuando uno busca, todo se nos dará. Realmente lo he comprobado que en este camino pues he buscado y de alguna manera se nos provee la información, las personas, aparecen los maestros, aparece el tiempo perfecto para aprender algo y uno se siente bendecida ante esa manifestación, pero uno observa alrededor, a veces con personas queridas, a veces con gente que conoce uno y el mal está ahí, el dolor, la enfermedad, el sufrimiento. Entonces, si nosotros somos el todo, estamos en esa frecuencia del ser, de, entonces, ¿cómo lidiamos con el malo que existe, que está? Sí, bien. Creo que puedo encadenar tu pregunta con la otra pregunta de alguien que no puede asistir, porque hay algo que mencionas que no quiero pasar por alto. A ver si lo anoto. Que es el aparente camino de te dan unas ayudas, etcétera, ¿no? Bueno, lo primero es que el mal no es real, no existe. Solo en lo relativo, en la forma, tiene sentido. Y esto es forma. Todo lo que ven los sentidos es forma. El espacio-tiempo es forma. La manifestación es forma. Ahí es donde el mal tiene algún significado. Pero en sí mismo no hay un mal, ni hay un bien. Para que haya un mal tiene que haber un bien, tiene que haber opuestos. En la dualidad tiene sentido que haya un bien y haya un mal, ¿sí? Voy a mencionar el caso que también es recurrente, algunos quizás lo han escuchado antes. Por ejemplo, la ceguera es un mal, es una carencia, ¿sí? En lo relativo se vive como algo totalmente real, ¿sí? Y así muchas cosas, la enfermedad, etcétera, etcétera, la guerra, todo esto. Pero incluso en lo relativo, el mal se convierte en una experiencia, en algunos casos, en una bendición. Por ejemplo, el caso de Borges, que ya he mencionado antes. No se entendería la literatura y los poemas de Borges sin su ceguera. Ujú. ¿Sí? En lo relativo, el mal es una oportunidad para transformarse. A veces es la única manera para despertar. ¿Sí? Es enfrentar la sombra como algo que te supera. A veces una posición cómoda nos lleva a un despertar. Voy a mencionar otro caso porque en esto hay muchos matices. Este es un caso real de un cantante, un
campesino, ¿sí? Y nacer en el campo para un muchacho que quiere cantar tiene unas implicaciones difíciles, empezando porque sus hermanos no aceptan eso, lo ven como muy poco, no es lo que se espera de un campesino, ¿sí? Ni sus padres esperan eso, pero él quiere cantar y lo tiene claro y tiene talento. Entonces ahí está, aparece lo que tú mencionas, quiero referirme a ello. Deberían y deben aparecer las ayudas. No importa si eres un campesino o eres el hijo de alguien famoso, deben aparecer las ayudas, ¿sí? Está el otro caso bíblico, porque todo esto es la misma historia. El caso Ujú. bíblico de José, que tiene un sueño donde se le revela algo muy, muy bello, ¿sí? En relación a su familia, a lo que él tiene que hacer en la vida, en lo relativo, en el sueño. Y resulta que sus hermanos lo venden como esclavo, ¿sí? Entonces, que los hermanos lo vendan como esclavo es un mal. ¿Quién lo dice? ¿Es un bien? ¿Quién lo dice? Que este como pobre campesino talentoso no tenga oportunidad de expresar su talento es un mal, es un bien. ¿Quién lo dice? Este joven termina cantando en algunos sitios del pueblo, conoce a alguien que lo escucha y lo invita, a alguien que tiene mucho dinero y lo invita a su fiesta de cumpleaños. No voy a mencionar el nombre, es alguien conocido, pero no es relevante mencionar el nombre. En esa fiesta llega la policía, llega la policía y lo llevan preso. El mal, ¿sí? El mal es un concepto relativo siempre porque pertenece a lo relativo, a la forma, ¿sí? Lo llevan preso porque el hombre que lo invitó a la fiesta se le llama, pertenecía a la mafia, una cosa de esas. Y él es obviamente parte de los que estaban en la fiesta, entonces se lo llevan preso. El mal, ¿dónde está el mal? ¿Sí? Pues este joven termina cantando en la cárcel, ¿sí? Y José termina esclavo en Egipto. Y Borges termina escribiendo poemas dando gracias por su ceguera. La magnífica ironía de Dios que le dio a la vez los libros y la noche. Es increíble. Borges, director de una biblioteca, sin poder leer ninguno de los libros. Él que se imaginaba el paraíso como una biblioteca. Sí. Entonces, ¿dónde está el mal? Entonces son conceptos relativos siempre. ¿Sí? Hacen parte de la percepción de la forma, que siempre es dual. ¿Sí? No quiere decir por ello que si apareciera un médico con la solución al problema de la ceguera, Borges no aceptara, no, obviamente va a aceptar ese tratamiento, hipotéticamente hablando, ¿no? Toda la condición humana acepta muy bien la parte endulcorada de la forma, acepta muy bien la parte dulce de la forma, que es
tener dinero, que te acepten, mucho afecto. Eso es la parte buena de la forma, la parte bonita del pastel. Pero no queremos aceptar la otra, ¿sí? Pero el pastel tiene esas dos caras. Y la más oscura tiene que ver con tu sombra, con lo que tienes que transformarte. Es un llamado a la transformación el mal. En sentido estricto no existe. En lo absoluto no hay mal. Pero en lo relativo aparece como una experiencia, como una petición de amor, si queremos decirlo en otros términos. La cuestión lo decía el mismo Borges. Esto es una experiencia en la que necesito transformarme. Solo que quien se transforma, crea, crea. No como persona, sino como la conciencia que se extiende o que se expresa en la forma de manera creadora. ¿Sí? La otra vía es el resentimiento, porque yo soy ciego y entonces todo el mundo debe pagar porque me hicieron esto, entonces todo eso lo empieza a hilar la mente. A partir de la idea de que yo soy alguien que tiene algo que es inferior a otras cosas, ¿sí? Los animales no tienen eso, un perrito ciego, hay casos, no tienen esa mente que vuelve sobre sí misma para crear una narrativa. En ellos no está la categoría animal ni bien, pero es que no hay conciencia de sí, hay conciencia, pero no hay conciencia de sí. Sin embargo, ellos padecen el dolor, la enfermedad, ¿sí? La padecen. No podríamos decir estrictamente hablando que sufran, que no hay un yo que crea una historia a partir de lo que pasa, ¿sí? Pero sí sienten dolor emocional, afectivo, físico. Pero quiero volver sobre tu pregunta para encadenarla con otra pregunta, que es la sincronía. La sincronía. La sincronía tiene que ver con la vida, ¿sí? Aparecen los ángeles que te ayudan y todo esto, ¿sí? Pues a este cantante, a este joven campesino, le apareció un mafioso que incluso lo perjudicó, terminó en la cárcel. ¿Eso es un ángel? A este escritor le apareció la ceguera, le apareció la imposibilidad de leer. ¿Eso es un ángel? Ahí está la pregunta, ¿sí? Ahí está la pregunta. Pues obviamente la condición humana diría inmediatamente, no, eso es una desgracia, ¿sí? La forma tiene un claro y un oscuro. En la forma, la luz siempre tiene su otra cara de oscuridad. No, es una desgracia, ¿sí? Tantas cosas que pasan, el cáncer, ¿sí? Es tanta la necesidad de la mente humana de entender la causa del mal, es tanta que surgen cantidad de posibilidades, de, de constructos mentales que intentan responder. Al menos sirven muchos de ellos como consuelo, ¿sí? Rafael, te interrumpo. Una de las cosas que yo he percibido es que puedo observarme a través del otro. O sea, a veces cuando veo a alguna amiga, familiar o alguien cercano que está en ansiedad, por ejemplo,
me recuerdo cuando yo vivía en ansiedad o depresión o enojo y observo y me observo yo, sin juicio, por supuesto, me observo no digo nada, pero me gusta, de alguna manera me gusta ver me veo a través del otro, en la circunstancia que está. Pero como todavía vivimos en esta forma material, eh, quieres compartir un poquito de algo para que la gente a lo mejor vea, cambie un poquito o vea alguna esperanza y duele como humano no poder transmitir porque entendemos que todos tienen un tiempo y un espacio para su propia transformación. Entonces realmente uno se vuelve el observador y a veces eso también duele. O sea, eso es ego también, porque somos humanos y ver que hay hambre o que hay todo ese tipo de cosas en el mundo, uno observa y aunque se vuelva un observador, también sufre con eso. Claro, la cuestión es que también es posible, en la medida en que no haya personaje, se hará lo que tenga que hacerse. Y el mal que es relativo, desaparece. ¿Sí? En la medida en que hay personaje, intentar ayudar a alguien no, No ayuda. no ayuda porque hay un personaje Mm, que tiene un motivo, por espiritual que sea incluso. gracias. El bien surge cuando es totalmente espontáneo e involuntario, que es una experiencia Gracias. de compartir algo que no es propiedad de nadie. Me encanta. Una vez yo iba por la calle con los zapatos sin amarrar y un niño se paró asombrado y me dijo, amárrate los zapatos porque te vas a caer. Sí, yo había caminado mucho, ningún adulto lo hizo un niño, y ahí no hay mente. Él obedece a un impulso que no puede, que no controla. Eso es el bien, Mm, no es algo personal, ¿sí? Y él no puede evitar esa acción porque no la piensa. Si la pensara, si fuera un adulto, hipotéticamente, hemos, empezaría, pero ¿qué pensará si yo le digo esto? De pronto no lo recibe bien, de pronto tal cosa. ujú, ujú, La mente entra y le ujú, pone al impulso no pensado, le pone un comentario y entonces se reprime, hay represión. Somos, el ser humano es un ser espiritualmente reprimido, normalmente, ¿sí? sí, Queremos ayudar, surge el impulso, surge, ¿de quién? No, surge de la nada para nada, sin motivo. Y después la mente empieza a hilvanar, pero si hago esto, pero tal cosa, pero tal otra, ya el fuego se apaga, ¿sí? ujú, sí, El bien es totalmente involuntario, es totalmente espontáneo, natural, inocente, no sabe que es bien, ¿sí? ujú, Cuando el ego hace el bien, sí sabe que es bien. Y yo soy bueno, pero ujú. tú no. Y Sí, viene el juicio, ya, me sí. encanta. Sí, gracias, muchas gracias. Por eso es tan importante el texto donde Jesús dice, le dicen, tú que eres bueno, y él dice, ¿me llamas a mí bueno? Eso no existe. No hay un personaje bueno. El único bueno es el Padre. Es decir, la bondad proviene del ser mismo, es el ser mismo manifestándose. ¿Sí?
en un impulso que no fue detenido. Mm, Cuando no se detiene ese impulso, se expresa y es total libertad. Sucede. gracias. Gustavo, gracias a ti. Gracias, Rafael. Sí, al hilo de esto que se estaba contando, eh, en alguna ocasión se ha hablado del sufrimiento y del fuego, y no sé si son cosas que a veces confundimos, y, y, y claro, cuando algo se nos está dando mal, o algo nos está haciendo sufrir, o algo nos está provocando muchísimo dolor, es una oportunidad para ver con qué nos identificamos, Sí, pero también la pregunta es si el fuego, ahí has dicho que ha estado muy bien, ¿no? El fuego se apaga cuando metes pensamientos, pero muchos mártires, al parecer, han llegado a- bueno, términos religiosos, mártir es un término religioso, la iluminación a través del dolor, ¿no? Una cosa es el mal y otra cosa es el sufrimiento. Claramente, esto lo hemos hablado aquí ya alguna vez, ¿no? Ese sufrimiento hace algo, o sea, forma parte de ese juego que nos puede de alguna forma revelar algo, porque es diferente el dolor o el mal al sufrimiento. Va por ahí la pregunta. ¿Qué relación hay ahí? En el sufrimiento solo, el del mal ya lo sabemos. mira, depende de lo que se entienda por martirio. Porque si alguien busca el dolor con un objetivo, eso no es inocente. Con el objetivo de alcanzar la santidad, eso no es inocente. Es un personaje valiéndose de algo para obtener algo, incluso alcanzar el cielo. Eso ahí no hay inocencia, es un personaje queriendo salvarse. Eso es tan egoísta como conseguir plata para comprar carros. Sigue siendo egoísta, es un personaje queriendo tener placer. En este caso, me imagino que este dolor me va a llevar al cielo, cosas de ese estilo, ¿sí? Entonces eso realmente no es... el sufrimiento es parte de lo que en lo relativo experimenta la condición humana. Cuando se lo busca para algo, produce, es el mismo sufrimiento recreándose en su propio lodo, digámoslo así. Más cuando se lo busca. Aquí el asunto es el personaje, siempre el asunto aquí es el personaje, ¿sí? El sufrimiento puede llegar al que el personaje se rompa la identificación con el personaje y se vea o se muestre la verdad tal y como es, ¿sí? El sufrimiento puede dar lugar en alguna mente, cuerpo, en algún personaje a querer recrearse en él porque como sufro soy tan bueno y me voy a ganar esto y esto otro, ¿sí? No es quizá lo que querías decir, pero estoy aclarando lo que se puede malinterpretar, ¿sí? Entonces, es el sufrimiento del personaje. El personaje hace con el sufrimiento más sufrimiento, ¿sí? Es una manera de identificarse con la verdadera santidad. No se llama a sí misma santa, está más allá de las palabras, ¿sí? Puede que alguno de estos santos lo hayan sido realmente y que lo que sucedió con ellos es que
la mente entró a comentar esas experiencias y empezó a diseñar la idea de que sufrir me hace santo y pervirtió todo lo que realmente había sucedido allí en esas experiencias, entre comillas, ¿sí? Puede suceder eso, porque la mente entra y empieza a... Y entonces a partir de ahí tenemos la idea falsa de que para llegar a la felicidad hay que sufrir. No, hay que dejar de sufrir. Pero el ego no puede dejar de sufrir porque el ego mismo produce sufrimiento. Sucede cuando la mente, cuando el ego, cuando hay una desidentificación con el ego o con la mente y solo hay silencio, ¿sí? Ese silencio no necesita ser llamado de ninguna manera. No necesita ni ser llamado santidad ni perfección de ninguna manera. Pero bueno, tampoco se opone a nada, ¿sí? Pero si ese dolor no es buscado, mm, Cuando el dolor no es buscado, pues sí, es una experiencia, un llamado a la transformación. Se lo puede ver así. Pero para que realmente sea un llamado a la transformación, no puede haber resistencia. Igual si la hay, no importa. Es así como está pasando, ¿sí? En lo fenoménico o en la forma, siempre hay dualidad. Por eso es que la dualidad no es real. Pero lo fenoménico, la forma, es una manifestación de la unidad, del uno, que no se puede nombrar ni percibir. En absoluto no hay bien ni hay mal, solo en la mente humana y en lo relativo, ¿sí? Volviendo a las sincronías, puede suceder que alguien, no solamente porque he hablado de sincronías, realmente no he hablado de sincronías, he hablado de cuestiones que suelen ser consideradas malas, ¿sí? En el camino de la búsqueda, un cantante termina en la cárcel, un escritor termina ciego y José termina esclavo, ¿sí? No son sincronías como diciendo todos los ángeles te están ayudando, ¿sí? También existen esas ayudas en lo relativo, estoy hablando en lo relativo. En lo relativo, en el tiempo y el espacio existen esas ayudas, ¿sí? Pero el- si hay personajes, se la va a apropiar como una ayuda y como alguien que merece algo porque va a lograr algo. Si hay personaje. Si no hay personaje, se constata que es una indicación que surge, se la sigue tranquilamente sin hacer de ello gran cosa, ¿sí? No es que
Supongamos, no es el caso, pero supongamos, porque yo dejé de tomar alcohol, entonces ya todo el mundo está en deuda conmigo y el universo tiene que mandarme ángeles a toda hora. Sí, no, ¿sí? Sucedió esa gracia de dejar el alcohol, sucedió y listo, se sigue. Hay ayudas, hay ángeles, así como hay sombras, ahí está José vendido como esclavo, un campesino que termina en la cárcel, un escritor de poesía que es ciego. Eso parece una desgracia, ¿sí? Pero realmente ahí hay un ángel escondido. Hay ángeles que son muy evidentes en su deseo de ayudar. Pero ni lo uno ni lo otro lo tomas, lo tocas. Solamente sigues la indicación. No construyes a partir de ahí una identificación ni te conviertes en un personaje, ¿sí? Con las... No, sigues la indicación que surge en tu corazón acerca de lo que debes hacer, ¿sí? Sin tomarla como muy algo, sin ninguna obsesión, también la puedes soltar en cualquier momento. En definitiva, en mi experiencia, lo único que ha sido realmente, en cierta manera, ha marcado la diferencia es soltarlo todo, pero no este personaje soltando todo, sino no dar por hecho nada. Así te digan que vas a ser tal personaje, tal cosa y tal otra, no, no. Eso sí, se suena muy bonito, muy dulce y todo esto, pero eso también hay que soltarlo, porque entonces te hace, si tú te lo comes, te hace creer que lo mereces y entonces estás a punto de exigir y en ese momento ya no estás dispuesto, ¿sí? Incluso la idea, ay, es que como Dios me ama, entonces yo merezco tal cosa y tal otra. No, sí, sí, ya estás a punto de exigir. No, si hay personajes siempre va a haber problemas porque el personaje pone siempre condiciones. ¿Cómo debe ser el sueño? No está sucediendo bien. Ah, entonces es culpa mía porque yo tal cosa y yo tal otra. O culpa de Dios o culpa de alguien. No, es que el sueño es sueño y es dual. No te puedes quedar con una sola parte del pastel, porque la manifestación es dual, siempre lo será. La única diferencia es que puede ser la luz en la oscuridad. Ese niño espontáneo, sin mente, que actúa, es la luz, pero no él como persona, él como conciencia, que se expresa sin mente, sin pensarlo, sin calcular, totalmente espontáneo. ¿Sí? Entonces, si viene alguien y te dice que vas a hacer esto y lo otro y lo demás allá y te ensalza el ego y todo esto, sigue siendo ilusorio. Puedes decir, bueno, esto puede ser una indicación, sigamos por ahí a ver qué pasa, pero no te toca, no te toca, no te identificas, porque tú no eres un personaje que está tratando de defender algo, ¿sí? No te toca. Incluso si surgen sincronicidades, sincronicidades. En la vida surgen sincronicidades. De repente yo estaba buscando algo y ¡pum! Llegó eso.
Sí, surgen. Puede ser una indicación. Sigue esa indicación, puede ser una señal. En lo relativo, tiene sentido, pero no te identifiques con nada, porque no sabemos. Deja el disco duro en blanco, que la vida misma sea la que escribe. Sigues esa indicación, pero no sabes. Igual el muchacho en la cárcel terminó cantando y conoció a otra persona que realmente sí lo ayudó. Entonces, a veces los ángeles están escondidos debajo de la sombra. ¿Por qué voy a desdeñar una parte del pastel? Si desdeño una parte del pastel, me quedo sin la otra. ¿Sí? No, que porque Dios es solo amor. Sí, y el amor no es tan facilito ni tan gustoso como parece. El amor lo es todo, lo es todo. Es también pasar una temporada en Egipto. Es haber sido vendido por... Eso te pone a prueba al personaje. No a prueba de algo, sino que así ahí se está cocinando el fuego del espíritu. Y algún día el personaje morirá, por decirlo de algún modo, o algún día ya no habrá identificación con el personaje, para ser más claro. Entonces, es como es. El muchacho terminó cantando, el muchacho terminó siendo un cantante famoso. José en Egipto terminó perdonando a sus hermanos. Borges escribió unos poemas bellísimos sobre su ceguera. ¿Sí? Es la torta completa. Ahí está completada la experiencia en lo relativo, porque en lo absoluto tú ya eres lo que eres. Eso no se puede cambiar y lo puedes reconocer ahora mismo. En lo relativo parece que hubiera una historia, pero ¿quién? ¿Sí? Solo hay este momento. Y surgen señales en una dirección y en otra. Y queremos que esas señales sean gratas, que nos gusten, etcétera, etcétera. Pero desdeñamos esas otras que también llegan. Si conocieras todo el plan, si conocieras todo el plan, te darías cuenta de que no existe bien ni mal. Pero como no lo conocemos, ni es posible entender todas las sincronicidades del universo, porque eso implicaría que yo estoy afuera y podría ver esas sincronicidades infinitas en el universo y tejer un mapa exacto de todo, la parte en relación al todo. Si eso se pudiera hacer, no sería necesario las constelaciones familiares, la astrología, tantas cosas que se aproximan a lo que no se puede alcanzar y que de alguna manera responden a algunos buscadores, según lo que están buscando, ¿no? Son acercamientos, a lo que no se puede alcanzar, a lo que está más allá de las palabras. Que no podemos decir, no podemos tener una visión del todo. Si estoy allí, si estoy, no me puedo separar de ello. ¿Sí? Aparentemente puedo ver
este lapicero y obtener una visión de lo que es, como algo objetivo. Eso no lo puedo hacer con el absoluto nunca, ni con el universo, porque soy eso, ¿sí? A partir de ese universo, eso que soy, eso que eres, eso que somos, es uno, es uno. Entonces, en lo relativo, sí sucede que surgen experiencias, ¿sí? Algunas se consideran malas, otras buenas, y empieza una búsqueda aparente y se acuden a determinadas experiencias donde parece que hay una respuesta, etcétera, etcétera. A ver, Gloria. Rafa, sí, quería comentar algo de referente a esto de que todas las experiencias que nos ocurren son oportunidades para ver más allá de ellas, ¿sí? Y si me ocurrió algo antier que entra en mi experiencia de una llamada de un chico llorando, desesperado, mami, mami, me accidenté, tuve un accidente, atropellé a una señora. Yo enseguida me empeliculé, yo enseguida compré la historia, ¿sí? De que era mi hijo. Me imaginé de una vez todo, la escena de la atropellada de la señora embarazada de 7 meses, que estaba grave y que iba a perder el bebé. Y entonces me pedí ayuda. Yo no dudé, no entré, yo no me puse, ¿y por qué yo me dejé convencer? No, yo entré y me peliculé total, me di cuenta de toda la programación, de cómo llegan los pensamientos, las imágenes que uno mismo fabrica de una escena. Todo para mí ha sido algo que para otros sería algo malo, para mí ha sido algo de un aprendizaje increíble, de ver ahí todo reflejado, cómo se pelicula uno, cómo, y para una droga, para la señora que estaba grave, grave y que iba a perder el bebé, y la gente que me hablaba, el agente de tránsito, yo lo quiero ayudar, pero tiene que consignar un dinero. Y yo seguí en peliculada, el impulso y todo, y resumiendo, lo alcancé a, a debitar de mi cuenta a donde a un David Plata que se llama aquí. Y ya, pero poco a poco, a medida que yo pedía ayuda, yo sabía que estaba muy congestionada y que no podía hacer el vacío, el espacio no podía. Entonces alcancé a colgar porque yo era ayudar a mi hijo, ayudarlo. No me importaba la plata, no me importaba nada. Y después de poquito a poco empezó a entrar la idea de que podía ser algo como estafa, ¿sí? Y Sí, entonces reaccioné rápido y me fui para el banco y alcancé a cortar la cosa, pero la enseñanza desde antier, ahora, cómo se pelicula uno, cómo se dice, me establecí en la historia, me establecí en los pensamientos, me establecí en todo y creé una imagen que no estaba ahí, no estaba ocurriendo el tal accidente. Cuando ya pude con mi hija, porque no me dejaba hablar, porque constantemente estaba encima, que no le fuera a colgar, si no, no lo ayudaban. Bueno, en fin, que el aprendizaje, entonces veo que detrás de algo que parece malo está un aprendizaje para mí valiosísimo, valiosísimo de ver todo cómo es esta programación que tenemos en este personaje, los roles, todo nos lo creemos, todo, y poderlo ahorita ver, poderlo ver, sí, poder saber, aprender una cantidad de cosas. Quería comentar eso para
que no hay nada ni bueno ni malo, todo es perfecto en el plan del despertar, de la salvación de mi mente. Gracias. Incluso, mira, porque no es muy exacto cuando digo, cuando afirmo que todo es una oportunidad para aprender, todo lo malo, entre comillas, es una oportunidad para aprender. La expresión es poco exacta, Mm, porque realmente es una experiencia, ¿sí? Si la veo como una oportunidad para aprender, no la estoy viendo realmente como es. Ella no es oportunidad de nada. sí, sí, Ella es lo que es, sí, ¿sí? sí, Entonces, si hay mente clara, no va a reaccionar, la sí, va a ver como es, si hay mente clara. sí. No la vi. Cuando, cuando, cuando no hay mente clara y hay condicionamientos, obviamente de esos condicionamientos te pueden Sí, jalonar, te pueden sí, sí, manipular, sí. porque hay una posición y la Mm, posición muestra la vulnerabilidad por alguna parte. sí, yo no la vi en un Entonces, principio cuando como sucede la una. experiencia, digamos en términos, cualquier experiencia es solo una experiencia. Mm, En términos estrictos es lo que está pasando. sí, Tampoco es una oportunidad para aprender de ella algo. sí, Cuando se la asume como es, puede suceder que se convirtió en un aprendizaje, como, exactamente. ¿sí? Porque yo no Entonces la vi en un principio. se volvió una oportunidad de la cual surgió un aprendizaje. Sí, Pero, y para hilar más despacio, porque entiendo lo que quieres decir, solamente estoy hilando más despacio. Ni siquiera las experiencias son, o sea, nadie termina ciego como una oportunidad para aprender algo, ¿sí? Sino que se entra en la experiencia y esa entrega se consuma totalmente con un aprendizaje. Pero no es que haya alguien que tenga experiencias para aprender de ellas. mm, No, sí, sería gracias. una relación de utilidad. Sí que voy a aprender de esto. No, Mm, el personaje siempre tiene relaciones de utilidad con todo, o de necesidad o de carencia, de obtener. de obtener. Entonces lo que realmente se da es que imaginémonos la experiencia como las que tienen los bebés cuando observan una manzana, un juguete, se maravillan, permiten que entre totalmente y descubren lo que tienen que descubrir. ¿Sí? Sí, eso es todo. Ni siquiera tienen una Sí, experiencia sin palabras. sí, nunca la vi No hay como una oportunidad. la transparencia, la misma transparencia muestra que hay algo que no está claro. Cuando no hay personaje, la misma transparencia muestra que aquí hay algo que no está claro y no es fácil eh, ser atrapado porque no hay alguien a quien atrapar. Ujú, Entonces se ve con total claridad. La conciencia ve con total claridad. sí, bueno, gracias. Bendiciones. Esa Gloria.